Desde hace algo de tiempo, varias personas me están preguntando por varias redes sociales cómo iniciarse en la programación, qué lenguaje pueden utilizar para empezar a aprender o qué consejo les puedo dar para aprender a programar bien. Bienvenidos un día más a Betatech, soy Martín y en este vídeo os voy a intentar dar mi visión sobre cómo creo que es la mejor forma de aprender a programar. El primer consejo que os quiero dar es que mientras estéis aprendiendo a programar, creo que no es tan importante la sintaxis del lenguaje, el lenguaje que estéis usando para aprender. Obviamente, para aprender tendréis que utilizar algún lenguaje de programación, pero lo más seguro es que de cara a futuro queráis o debáis aprender lenguajes nuevos. Lo que tenéis que aprender y practicar no es tanto la sintaxis, sino la metodología de resolución de problemas. Da igual si usáis Python o si usáis JavaScript o si usáis Java para aprender. Es más importante aprender de forma general a resolver problemas utilizando las construcciones comunes de la programación. Estas construcciones se repiten en la mayoría de lenguajes de programación y son la herramienta que realmente utilizaréis. Podríamos entenderlo como que los lenguajes de programación son una forma concreta de definir estas construcciones, por lo que si las domináis y tenéis práctica con ellas, realmente dará igual si tenéis que implementarlo en C++, en Golang, en Python o en JavaScript o en cualquier lenguaje. Para ello es importante entender cómo funciona una variable, por ejemplo, cómo funciona el control de flujo clásico de la programación, los famosos if-else, y cómo funcionan los bucles, los fors, los whiles y los do-whiles. Las variables podemos definirlas como que son cajitas donde ponéis valores. Estas cajitas tienen un nombre, y es con ese nombre con lo que las identificáis en el resto del programa. Estas cajitas pueden ser de diferentes tipos, cajitas que guardan números, cajitas que guardan texto o cajitas que guardan otro tipo de datos. Aprender a dominar el uso de estas variables es básico en cualquier lenguaje de programación. A partir de aquí, tenemos por ejemplo el control del flujo de ejecución. A veces queremos que nuestro programa haga una cosa o haga otra, dependiendo de alguna decisión, o incluso que cierta acción se repita un número concreto de veces. Para ello existen los condicionales, los ifs, y los bucles. Y en otros lenguajes también existen los switch. Os lo digo por si os interesa echarle un ojo para ver las diferencias entre un switch y un if. Con los condicionales, con los if, podemos hacer que se ejecute cierta parte de nuestro código en función de una decisión a tomar. Por ejemplo, si cierta variable tiene un valor mayor que otro, ejecutamos un trozo de código. En caso contrario, ejecutamos otro trozo. Esto nos permite controlar la ejecución de nuestro programa y conseguir resolver problemas más complejos. Lo mismo pasa con los bucles. Si queremos que cierto trozo de nuestro programa se ejecute un número concreto de veces, podemos utilizar, por ejemplo, un for. Cada lenguaje puede tener una sintaxis ligeramente distinta, pero en general siempre sigue el mismo formato. Así que, en resumen, de momento las primeras cosas que hemos visto para mirar cuando se está aprendiendo a programar son las variables, el control de flujo de la ejecución y los bucles. Para aprender a resolver problemas utilizando todas estas herramientas os recomiendo que hagáis problemas en LeetCode, en HackerRank o en plataformas similares. De esta forma tendréis una serie de problemas a resolver con el lenguaje que queráis. Os recomiendo practicar extensivamente el uso de bucles, ya que al final son una de las cosas que más se utilizan en la programación y los estaréis usando día sí y día también. Luego de aprender lo básico de la resolución de problemas con todas estas cosas, recomendaría empezar a jugar con el concepto de función. Es posible que mientras hayáis estado practicando con los ifs y con los bucles, hayáis visto que hay partes de vuestro código que se repiten. Este es un buen momento para aprender que puedes desgranar tu código en trozos individuales llamados funciones. Las funciones te permiten coger instrucciones repetitivas, trozos de código que se repiten bastante, y darles un nombre, por así decirlo, para poder utilizarlas a futuro de una forma más sencilla. El siguiente paso en el camino de aprender a programar, habiendo hecho ya ciertos problemas con funciones, sería ya para mí aprender a utilizar las estructuras de datos básicas que creo que todo programador debería conocer. Las estructuras de datos son formas de guardar tu información. Hasta ahora, por ejemplo, habéis trabajado con variables, esas cajitas donde metíais datos. Estas cajitas no dejan de ser una estructura de datos súper simple donde se guarda simplemente un valor. Las estructuras de datos más comunes tratan de guardar conjuntos de información. Estoy hablando de, por ejemplo, los arrays o las tablas de hash. En cada lenguaje tendrán un nombre. Las tablas de hash, por ejemplo, se llaman objetos en JavaScript, pero en Python se llaman diccionarios, y en C++, si no recuerdo mal, se llaman maps. Es importante saber utilizar las diferentes estructuras de datos y saber cuándo se pueden utilizar una u otra para facilitar la resolución del problema. Y pequeño consejo, así un poco fuera de tema, todos los problemas en los que se pida contar repeticiones de datos o contar cuántos elementos de cada tipo hay en un cierto conjunto, es más que probable que se puedan resolver muy fácilmente si se utiliza
utilizan tablas de hash. Con estas estructuras de datos podéis empezar a resolver problemas más serios, más complejos, y combinando su uso con los bucles y los ifs, veréis que se os empieza a abrir la mente sobre cómo resolver problemas. A partir de aquí, podríamos decir que ya se conoce lo básico de la programación, lo básico de la resolución de estos problemas. Podríamos decir que habéis aprendido unos cimientos que os van a servir para siempre a la hora de aprender nuevos lenguajes o nuevas tecnologías, independientemente de si es frontend, de si es backend, de si se trata de hacer APIs o si se trata de hacer pequeños programas. El siguiente paso, si queréis tirar por la programación orientada a objetos, sería estudiar el concepto de clase y de interfaz. Entender cómo las clases y la organización de las mismas os puede ayudar a resolver problemas en sistemas más complejos. Os dejo mi serie de patrones de diseño por aquí para que le echéis un ojo si estáis en este punto. Y para acabar, es a partir de aquí donde empezaría ya así a centrarme más en la tecnología que queréis aprender o en el framework concreto que os interesa. Por ejemplo, si os interesa empezar a hacer servidores web y estáis utilizando Python para estudiar, podríais miraros Flask o Django. En caso de que os interese más el frontend, podéis empezar a utilizar Angular o utilizar React, que utiliza las construcciones de JavaScript. El resumen que quiero dejar con este vídeo es que creo que es mucho más importante, si quieres empezar a programar desde cero, aprender a resolver los problemas y aprender las nociones básicas del pensamiento algorítmico. Para aprender nuevas keywords de un lenguaje o librerías chulas siempre hay tiempo. Lo importante es tener unos buenos cimientos, unas buenas nociones para que luego solo tengas que aprender la sintaxis de un lenguaje. De esta forma, y os lo digo por experiencia, podrás aprender nuevos lenguajes de programación o podrás coger un problema y resolverlo con un lenguaje que nunca habías tocado en, podríamos decir, menos de un día o incluso en día y algo. Al final solo tendrás que estar buscando cómo hacer un if en tal lenguaje o cómo usar una tabla de hash en este otro lenguaje. Al final, como he dicho, los lenguajes son herramientas que nos han de servir para trasladar la solución de un problema a la realidad. Pero es esta capacidad de pensar lo que nos hace buenos programadores. Espero que este vídeo os haya gustado y que os pueda servir para tener un poco de camino a la hora de empezar a introduciros en el mundo de la programación. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.